consecuencias de qué pasa cuando el Espíritu Santo llega, qué quiere, cuál es la obra que desea que nosotros hagamos, qué es lo que Él nos pide. Y lo vamos a hacer a través de este texto del libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 5 en adelante. Amén. Hechos 2, 5 en adelante. Para eso voy a pedirle por un momento que oremos, que le pidamos al Dios del cielo que nos ayude para este propósito. Padre precioso, te damos gracias, pedimos que tú seas obrando en las vidas y en los corazones de todos y cada uno de nosotros, que nos seas ayudando, Señor, que tu nombre sea exaltado, glorificado, que hoy podamos comprender con claridad tu palabra, pero también expresarla, Señor. Ayúdanos a tener corazones dispuestos, limpios para recibirla y sobre todo, Señor, también para que pueda ser proclamada en la manera correcta conforme tú lo enseñaste. Rogamos por tu misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo que habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo voy a poner una presentación que va a ser la guía de hoy. Vamos a hacerlo a través de este sistema. Entonces, para que ustedes sepan que va a ser así. Las maravillas de Dios en todos los idiomas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Las maravillas de Dios en todos los idiomas. Hechos capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 13. Eso es lo que vamos a mirar hoy en este texto. Hechos 2, 5 al 13. Y siempre es muy importante para todos y cada uno de nosotros que todo lo que el Señor nos enseña lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y básicamente este texto nos narra no el descenso del Espíritu, que son los primeros 4 versículos, esto ya ocurrió, sino cómo ese mismo Espíritu Santo estaba dentro del aposento alto y ahora ese Espíritu se refleja en la calle, en la multitud y sobre todo en las naciones. Y nos va a narrar el impacto exterior del acontecimiento. Nos va a narrar todo lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar que se llama el aposento alto y esas 120 personas recibieron el Espíritu en la manera que lo describimos la semana pasada. Recordemos, la ciudad estaba colmada de personas que iban literalmente para la fiesta judía. Los judíos regresan 3 veces al año a unas fiestas obligatorias. Y la ciudad estaba llena de gente, pasaba de 120, 150, 400, 500 mil personas recorriendo esas pequeñas calles por allá. Y de pronto cuando vino el Espíritu Santo, conforme lo vimos, fue como un viento, el sonido de un viento muy fuerte, que hizo que fuera tan fuerte que los que estaban en Jerusalén, ¿cómo los llamamos? Los curiosos, bueno, sí, los chismos, bueno, los curiosos. Los curiosos vinieron a mirar qué había ocurrido. Y hoy vamos a narrar qué fue exactamente lo que ellos percibieron y cómo detrás de esa acción específica estaba el Señor mismo. Y para eso vamos a hablar primero de la audiencia que Dios preparó. Siempre, a veces nosotros nos preocupamos mucho, ¿será que si yo hablo del Señor me van a oír? ¿Será que si yo abro mi boca la gente me va a hacer caso? ¿Será que si... Pero este texto enseña una verdad que va más allá de todo eso. Una verdad espectacular. El versículo 5, el versículo 4 y el versículo 5. Ahora, a ver, no me quiero saltar los versículos porque ustedes sé que me dicen. Vamos con el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Uy. Antes de entender lo que estas personas van a experimentar, la Biblia nos dice que entendamos quién es la audiencia que escuchó o que va a escuchar el acontecimiento. No es un dato histórico. Dios no improvisó a esa audiencia, Dios preparó esa audiencia. Las personas que se encontraban allí eran peregrinos de todas las regiones del mundo mediterráneo que estaban en la ciudad santa. Josefo, el historiador del primer siglo, dice que las peregrinaciones eran gigantes, que la gente se asentaba en las afueras dentro de Jerusalén y en las afueras porque no había espacio. Y todos venían de lugares increíbles, de Asia, de África. Y toda esta audiencia es la que va a sentarse a escuchar lo que Dios a través del Espíritu Santo va a reflejar o mostrar aquí en este texto. Ahora, lo que había ocurrido era esto. Cuando el pueblo de Dios se portó mal, Dios en una
o en varias ocasiones, permitió un cierto castigo muy fuerte para ellos. Ese castigo en algunas ocasiones se llamó el exilio. Las personas eran llevadas cautivas a lugares muy lejanos por imperios. Los imperios, los asirios, los babilónicos, se los llevaron lejos. Es como si nos llevaran de acá y se los llevaran a usted a un lugar, a otro país, otra cultura. Y usted tuviera que ser esclavo allá y vivir allá y aprender allá y crecer allá, y su familia, si la tenía, vivir allá. Muchas de esas personas allá, cuando nacieron, ya nacieron con otro idioma, ya no eran judíos nacidos ahí en la parte de Jerusalén y demás, sino eran nacidos en esas regiones remotas. Pero ellos, su corazón siempre estaba en volver a la nación. Y normalmente en estas peregrinaciones y en estas cosas, los judíos querían estar nuevamente con su nación, los que estaban lejos todavía, pero había otros que ya se habían devuelto y vivían en la ciudad. Entonces para ellos era algo increíble. Dice, qué chévere, estamos otra vez en nuestras tradiciones, haciendo lo que teníamos que hacer. Y el peregrinaje era de varios días, de semanas a veces para poder llegar. Y el texto nos dice que estas personas no eran gentiles, eran judíos. Específicamente hacían parte de los judíos. Y estos judíos él les da un nombre muy especial. Les dice que no eran judíos tibios, no eran judíos denominacionales, eran literalmente varones piadosos. ¿A usted no le han dicho varón piadoso? ¿Nunca? Hace muchos años había un hermano que saludaba, estaba en la puerta, era un ujier, señor grande, y tenía una voz así toda, decía varón de Dios, así hablaba él. Siempre decía varón de Dios. Tremenda frase. Que es una frase que refleja que la persona reconoce que Dios está, o la presencia de Dios en una persona. Varón piadoso todavía más allá. Es un asunto todavía más compleja y más fuerte. Estamos hablando de personas que Dios mismo declaraba o se veían como justas delante de los ojos de Dios, y las personas lo reconocían. Ejemplo, en la Biblia tenemos a Simeón en Lucas 2:25, tenemos a Ananías en Hechos 22:12. Los hombres que sepultaran a Esteban también eran judíos piadosos, eso está en Hechos 8:2. Básicamente son personas que obedecen fiel y reverentemente la voz, la ley de Dios. Son personas que dicen, yo quiero agradarte, y viven esa clase de cosas. Son personas que, a pesar de haber estado lejos, preservaban su fe, preservaban su lengua, sus costumbres, sus oraciones, su esperanza en la venida del Mesías, que por décadas o siglos, siempre, a pesar de estar rodeado de culturas paganas, nunca renunciaron a ser lo que eran. Esos son los varones piadosos. Las personas que dijeron, no, yo todavía soy una persona que sigue a Dios, que soy creyente, esa clase de personas. Ahora, el texto dice que eran varones piadosos de todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Pues por algo que se llama la diáspora. Diáspora es esparcir. Cuando el Señor permitió que por castigo estos pueblos les ocurriera esto, el Señor los llevaba a lugares muy lejanos. Pero a veces nosotros vemos eso como algo terrible, ¿no? Tremendo que a uno lo lleven a otro lado, porque siempre estamos pensando es en nosotros. Pero en este texto se revela que, sin importar lo que usted piense o yo piense, Dios siempre tiene un plan mucho más grande y que no hay nada que se salga de su control. Y este texto lo va a demostrar bastante grande, de una manera muy grande. La diáspora judía del siglo I era algo muy grande, la gente estaba esparcida en demasiados lugares: Mediterráneo, Mesopotamia, Persia, Arabia, Egipto, África, todos estaban, wow. Y eso había pasado desde el año 722 antes de Cristo, 700 años antes. La gente se había ido, o se los habían llevado, o ellos mismos, viendo que la nación tenía hambre, se habían ido y habían abandonado Jerusalén.
Pero cuando cada judío regresaba a Jerusalén, ese día de Pentecostés, pues escuchaba otra vez su idioma, el original, su cultura. Era algo muy bonito para ellos. Ellos les llenaba el corazón de estas cosas. Y en ese tiempo, obviamente, la ciudad estaba llena de eso. Y para ellos era un deleite porque dice, por fin estoy entre mi pueblo, por fin estoy entre mi gente. O volví y estoy volviendo a participar de los sacrificios, de todas las cosas que ellos normalmente hacían. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Dios siempre prepara las audiencias, las personas, la audiencia antes del mensaje. ¿Quién preparó que tuvieran tanta gente para escuchar? Dios. ¿Quién fue el que llamó a la gente? Y no lo llamó a voz así, sino con el estruendo que escucharon. Dios. Y Dios siempre ha tenido maneras de que muchas personas, cuando quiere que así sea, sean llamadas. Y Dios preparó la audiencia antes del mensaje. Qué increíble eso. Y esta audiencia era internacional, para que quede más claro todavía. Esta era una audiencia de todos los lugares conocidos del mundo que llegaron a escuchar. ¿Piensan en alguna otra manera que se hubiera podido hacer cuando en esa época no había internet, ni WhatsApp, ni correos? Increíble lo que hace Dios para poder congregar a las personas. Debemos decir que eso sigue siendo igual que hoy. A veces las personas tienen miedo de ir a un lugar, pero hay que entender que Dios prepara las audiencias para las cuales van a escuchar el evangelio. Por ejemplo, cada persona que llega a una iglesia, que ve un video en internet, que se sienta al lado de un cristiano en el trabajo o en el avión o donde Dios lo coloca, la Biblia dice que ha sido dirigido allí por la providencia de Dios. Dios se lo ha colocado ahí. Dios nos coloca esas clases de personas ahí con un plan y con un propósito. A veces es una audiencia unitaria. Usted entre un taxi con el taxista, 15 minutos de charla sobre el Señor o media hora. Esa es una audiencia. Pero a veces le coloca una familia que está todos ahí y todos se sientan a oír. Si usted no los invitó, se le cuadraron ahí. Dios cuadra las audiencias y por eso es lo chévere. ¿Qué tengo que tener yo? Estar preparado para que cuando Dios me coloque en una posición de esas, yo tenga que decir. Eso es mi responsabilidad. ¿Estamos claros? Ahora, cuando la palabra que se utiliza ahí dice piadosos o temerosos de Dios, esa es la palabra en el griego que se usa para eso. Y recuerden, son aquellas personas que en verdad tienen a Dios en primer lugar, que buscan, reflejan con su vida, no solo con sus palabras, que quieren y aman al Señor. ¿Estamos claros? Y entonces el Señor, para que entendamos detrás de todo eso que está haciendo, entonces Él convierte la diáspora, el que hayan sido esparcidos, en un instrumento misional. Significa en una forma de llevar el evangelio a todo el mundo. Porque piensen por un instante, todas esas personas que van a escuchar lo que va a pasar, ¿qué van a escuchar? Las maravillas de Dios. Cuando regresen allá a sus pueblos, ¿qué van a hacer? Pues hablar de las maravillas de Dios. Es como hacer un seminario en vivo de misiones, para que me entienda, como empezar a sembrar la semilla de que hay que hablar del Señor. Y Dios determinó que esta era una manera espectacular de hacerlo. Y para hacerlo el texto es claro. Dice que fue el estruendo el que convocó inicialmente. El texto dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Wow. Hoy en día usted ve que la gente pone pancartas, publicidad por internet, usa todas las redes sociales. El Señor hizo un estruendo tan grande que toda esa cantidad de gente que en Jerusalén dijo, ¿qué pasó? Vamos allá. Y ahora cuando llegan allá se encuentran con que, oiga, ¿qué es ese ruido? Porque aparte del estruendo que habían oído, ahora escuchan otro ruido, un montón de voces de gente hablando. Y dice el texto que eso no es lo tremendo. Gente hablando en los idiomas de donde ellos nacieron ahora, de idiomas lejanos que ellos dicen, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo ocurrió semejante cosa? Que es lo que el texto básicamente va a decir.
Y lo que estamos viendo ahí es que en los primeros 4 versículos estábamos en el aposento alto adentro. Aquí estamos ya afuera del aposento alto. La gente ha venido ahí, obviamente, y los discípulos han salido afuera de esto. Y dice que después de haber ocurrido el sonido, entonces la gente viene, camina a través de Jerusalén por sus estrechas calles y regresa para escuchar qué fue lo que pasó. Y lo que escuchan es una voz de una cantidad de personas, los 120, que están hablando y le están hablando en el idioma donde ellos nacieron, de los lugares de donde ellos venían. Y se quedan, pues, ahora imagínese que usted llegara a un lugar allá y escuchara un idioma, que usted fuera japonés y llega aquí a Colombia y de pronto hay un poco de gente hablando en japonés. Pues usted queda como, uy, ¿cómo así? ¿Cómo pasó eso? ¿De dónde? Y obviamente eso fue lo que pasó. Entonces estuvieron esos 2 sonidos allí y crearon confusión. Es un colapso. La gente ahora, para entender esa palabra, es que la cabeza se resetea. La confusión es que usted se hace un cortocircuito en el cerebro. Usted dice, uy, pero ¿cómo? Espere, no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede? O sea, esto no. Y la persona empieza a tratar de encontrar una explicación, pero no la encuentra. Literalmente es lo que va a ocurrir. Y por eso el texto nos dice que entraron en un colapso, literalmente, confusión. Uy, y significa que el cerebro de los presentes, dice que la mente empezó como a irse para todos lados, así se traduce literalmente, derramar la mente. La mente empezó como, uy, tratando como de entender, pero no lo logró hacer. Todos quedaron un poquito como, wow. Ahora, todo se estaba mezclando en ese momento. Y ahora, ¿qué era lo más tenaz? No fue una cosa de un momentico. Las personas seguían hablando. Listo, usted puede decir, no, hablaron como 3 segundos. Yo escuché varias palabras en el... No, estaban hablando de largo. Estaban escuchando literalmente una argumentación larga. Y eso fue lo que más los sorprendió. No es como cuando usted dice, no, yo aprendí inglés, good morning. Y ya, eso es todo su inglés que sabe. No, era una charla argumentada y específica. Y esa es la otra parte. Y cada uno, dice el texto, lo escuchaba en su propio dialecto. Uy, en el lugar y la región donde había nacido. Cada uno, tremendo esa parte. Por eso dice el texto, en el idioma en que nacimos. Eso es impresionante. ¿Ha visto usted alguna vez que eso pase? ¿Ha escuchado que alguien le ha narrado, oiga, escuché a una persona hablando en el idioma que yo nací? Eso es raro. No es que nunca pueda pasar, obviamente que Dios puede hacer cualquier cosa, pero aquí lo hizo. Pero lo hizo en grande, delante de gente de 15 países y con una audiencia de miles de personas escuchando el asunto. Eso fue fuera de serie. Y obviamente ellos se asombraron ante algo tan increíble como esto. Dice el texto, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son acaso galileos estos que hablan? Dice el texto. Uy. No solamente estaban como choqueados porque escuchaban en su propio dialecto. Uy. No era que simplemente les hablaban en griego o en el idioma o en el hebreo de que ellos eran, no, era en el dialecto natal de los lugares de donde venían, de allá de esos lugares que estaban haciendo. Era escuchar el idioma con el que usted fue criado, escuchar los acentos con los que usted fue criado. Esto es increíble. Escuchar que me empiezan a hablar, es más, que le cantaran las canciones de cuna que le cantaban, por decirlo usted, escucharlas en su propio idioma, pero sin errores, porque obviamente aquí dice que eso fue, las personas hablaban perfectamente el idioma. Uy. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Será que eso no le mueve el piso a una persona? Escuchar su idioma, pues claro, eso fue algo impresionante. Había 120 personas allí hablando de diferente y cada persona los oía en su propio idioma. Uy, dice, les oían hablar en su propia lengua. Pero lo más increíble es que cuando se ponen a mirar los que están hablando en su propia lengua, ellos dicen, ¿pero acaso estos no son acaso galileos?
Entonces, para entender eso, toca entender el contexto de lo que significa ser un Galileo eh, en ese tiempo. Ahora, Dios, a lo largo de la historia, en la palabra siempre muestra a quienes quieren y a quienes menosprecian. Dios nunca ha ocultado que el corazón humano tiende a menospreciar a las personas y a decir, estos son buenos, estos son malos, estos son menos que estos. Y desgraciadamente, eso también estaba ocurriendo en ese tiempo. Los galileos, literalmente, cuando dicen no son galileos todos estos, tiene una implicación social y cultural para esa época. Galilea era la región de los agricultores, de los campesinos y también de los pescadores de la época del norte de Israel. Y los galileos tenían un acento que los distinguía de los demás, como cuando es cierto, por aquí es cierto, ustedes saben de eso. Entonces era un galileo. Creo que en este caso sería como de cundiboyacense, porque eran los campesinos, se asociaba así. Entonces resulta que ellos pensaban, ellos creían ese asunto, que un Galileo, que es un tipo inculto, porque la verdad es que los subestimaban completamente, los consideraban incultos, rudos, impulsivos y teológicamente superficiales. Esa gente no sabe Biblia. Y ahora yo me pongo a mirarlos y ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios con el acento galileo, porque no se les quitó el acento, pero estaban hablando teología pura, las maravillas de Dios, que ya vamos a mirar qué significa eso. Y claro, ellos dicen, ¿cómo es posible que esta gente que se la pasa cosechando, que se la pasa allá en el campo, que no tienen nada de cultura, que son tan bruscos, hablen de esa manera? Ahora, eso no es una idea de este texto, es una idea que sacamos de varias partes de la Biblia. Cuando Felipe le contó emocionado a Natanael que llegó el Mesías, porque Felipe lo encontró primero, le contó a Natanael, mire, allá el Mesías es Jesús de Nazaret. Nazaret queda en Galilea. ¿Y qué contestó la belleza de Natanael? Él dijo con desprecio, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ush. Diciendo, ¿ustedes creen que va a salir alguna vaina de allá? No, para nada. Es más, también Nicodemo recibió una respuesta diciendo, ¿eres tú también Galileo? Galileo, Juan 7:53. Y dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cuando estaban hablando para despreciar lo que venía haciendo Nicodemo. ¿Sabe qué boleteó ustedes a Pedro cuando estaba en el patio del sacerdote esperando a que Jesús lo sentenciara? El acento galileo. Lo reconocieron y le dijeron cuando estaba allá en el patio, ¿eres tú también Galileo? Lo boleteó, literalmente. Entonces ser Galileo era estar marcado. Pero resulta que increíblemente esas personas que eran despreciadas totalmente por la cultura son las que Dios decidió que iban a iban a hablar las maravillas de Dios a toda la gente del mundo. Eso es algo espectacular, algo increíble. Entonces esos mismos galileos despreciados ahora están hablando con fluidez los idiomas más refinados y remotos del mundo. Que eso es lo que hace increíble el milagro de las lenguas ahí, de la lengua ahí. Ejemplo, estaban hablando el dialecto de los medos, el idioma de los elemitas, el arameo de los mesopotámicos, el latín de los romanos, el griego de los de Alejandría. Y no de una manera no comprensible, con una pronunciación clara, con naturalidad, con precisión, tanto que la gente entendía perfectamente el mensaje. Eso es algo extraordinario, eso es algo wow. Y eso nos muestra que la revelación de Dios trasciende cualquier prejuicio que la gente tenga. Que Dios puede usar al que quiera cuando quiera. Que el Espíritu elige a lo que el mundo desprecia. Dios puede escoger a cualquiera para que proclame la palabra. Hay gente que se menosprecia sola, ¿no? Que dice, no, yo no sirvo para eso.
A ver, le voy a contestar. Si el Señor lo elige, sí sirve para eso. Hay personas que le pueden decir a usted, del tintal puede salir algo bueno. Bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Y la respuesta? Claro. Si el Espíritu lo elige, el mundo lo... Dios, usted puede llegar al mundo y transmitir el mensaje. Porque el Espíritu Santo es el que elige quién va a ser su herramienta para hacerlo. ¿Estamos claros? Y eso es una cosa increíble, que el Señor haga eso. Es wow. Eso nos lleva a un versículo muy claro que nos dice que de lo necio del mundo escogió Dios. 1 Corintios 1, 27, 28. Que dice que el Espíritu Santo no necesita sus credenciales para usarlo a usted. Usted no va donde el Espíritu Santo y le dice, ahí en 1 Corintios 1, 27 y 28, usted no va donde el Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, mira, yo estudié 6 semestres de Open English en la San Marino, contrátame, úsame. Yo realmente, mira, hablo varios idiomas, me vengo preparando. Dice, a mí no me importan sus credenciales, si yo lo quiero usar, lo uso. Por eso se llama el poder del Espíritu Santo, porque pertenece a Él y Él determina quién lo usa y cuándo lo usa, ¿de acuerdo? Muy bien. Obviamente fue una pregunta sin respuesta, muy interesantes. La pregunta fue, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y claro, ellos llegaron y dijeron, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Qué clase de cosa está ocurriendo para que yo pueda escuchar en mi propia lengua lo que la Biblia llama más adelante las maravillas de Dios? Uy. Y eso nos lleva a una conclusión muy puntual con respecto a eso. Nosotros podemos saber mucho acerca del Espíritu Santo, pero a veces, a pesar de todo lo que sabemos, desconfiar que Él puede trabajar y hacer cosas grandes con nosotros, o incluso pequeñas. Y la persona es, usted en este momento tiene una relación con el Espíritu que usted literalmente, yo me dejo usar por el Señor, conforme Él me dice a través de su Espíritu. Y hay personas que ni siquiera entienden cómo es esa relación con el Espíritu Santo de la manera correcta y no saben cómo actuar realmente detrás de eso. Y claro, estas personas hacen esa pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo pues desoímos nosotros hablar en nuestra propia lengua? Eso es lo asombroso del pasaje. Increíble, la parte que ellos dan. Dice, no entendemos, o sea, ya es una cosa muy fuerte. Porque ya lo habían dicho, que estaban oyendo en el idioma en que habían nacido y ahora lo reafirman una vez más. ¿Cómo puede pasar eso? El idioma con que cantábamos allá en esos pueblos donde estábamos lejos, o sea, escuchar ese idioma otra vez, recordar mi infancia, los tiempos que viví por allá. Y obvio, estas personas quedaron tocadas completamente. Y no solo escuchaban, ojo con eso, sonidos simples. Se está hablando de un idioma que era entendible, entendían claramente el contenido. El contenido en el versículo 11 se llama las maravillas de Dios. Ese era el contenido. Lo que las personas oían se llama las maravillas de Dios. No era algo que en el mundo se llama glosolalia, que es repetir sonidos sin sentido. Eso no es eso. Es un lenguaje conocido de algún lugar de esta tierra. Literal. ¿Ok? Entonces el hablar idiomas reales, de los lugares desde donde ellos procedían, conforme el Espíritu les daba que hablasen, demuestra la omnipotencia y la soberanía de Dios. Estas personas representaban a todos los países de lugares muy remotos de donde estaban desde la cautividad de Babilonia hasta ese momento, de todos esos lugares. Y eso nos muestra que Dios siempre ha estado pensando en los otros pueblos. Cada vez que un misionero aprende un idioma y se va a servir a ese lugar, cada vez que se traduce la Biblia en un idioma que en el que nunca había existido, cada vez que la música adopta un ritmo, una melodía de una cultura específica, pues la iglesia está respondiendo de la misma manera. El evangelio debe llegar a cada persona en el idioma en que nació.
Por eso hay traductores de la Biblia, por eso es por eso es que los existen. Por eso mandamos misioneros a lugares. Y eso revela el gran propósito de Dios en medio de todo eso. Y es muy chévere. En el que nacimos. Y por eso se hace necesario que nosotros entendamos que como iglesia tenemos que pensar cuáles son aquellos lugares donde vamos a mandar a las personas, donde se necesita que las personas escuchen en su propio idioma las maravillas de Dios. Y hay cientos de lugares, se llaman lugares no alcanzados, hay cientos, en Colombia hay montones también, en ciertos lugares donde no ha llegado el evangelio ni tampoco hay traducciones de la Biblia a los idiomas de ellos. Y el Señor dice, me preocupa todo eso. Pero no confundan hablar en lenguas, el don de lenguas, con lo que pasó ese día. Lo que pasó ese día ocurrió una sola vez y fue un milagro de el habla. No fue el don de lenguas. Porque el don de lenguas tiene un contexto diferente en 1 Corintios 12, 13 y 14. Es otra cosa, es algo que es varias veces, donde toca que haya un intérprete. En cambio aquí no había intérprete, todo el mundo entendía. Este fue un acto milagroso de parte de Dios, por eso no es lo mismo. Por eso dice que el Espíritu les daba que hablasen a todos. ¿Ok? Entonces no digan, es que el don de lenguas ahí está en Hechos. Pues no está el don de lenguas. Ahí está un milagro en el cual Dios permitió que hablaran en lenguas, pero son eventos distintos. Porque las lenguas tienen unas reglas muy puntuales, muy específicas. Y obviamente el que hablaba en lenguas hoy, hablaba en lenguas mañana y hablaba en lenguas aquí hablaron una sola vez y ya, de aquí para adelante usted no va a encontrar. Y eso Pedro se la pasaba hablando en lenguas por todos los lados. No, esto no pasó así. Por lo tanto, estamos hablando de dos eventos que no deben confundirse, no deben mezclarse ninguno de los dos. Ahora la otra cosa es que entonces Dios saca el primer mapa misionero. El Señor dice, yo necesito que la palabra de Dios vaya hasta ciertos lugares y entonces Dios nos saca el primer mapa misionero que tenemos lugar. Y está en el versículo 9 hasta el versículo número 11. El versículo 9 y el 11 dicen, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué increíble todo eso. Eso es Hechos 2:9 hasta el 11. Ese es el primer mapa misionero de la historia cristiana. Ese no es un itinerario de viaje, ¿no? Es un catálogo de todos los pueblos que ese día escucharon el evangelio en su propio idioma. Porque las maravillas de Dios tienen que ver con la salvación, con el mensaje del evangelio por parte del Señor. Y gracias a eso, estas personas que escucharon se convirtieron potencialmente en los primeros que fueron y expandieron la fe cristiana hacia los rincones del mundo conocido de aquella época. Entonces, ahora veamos el asunto a otro nivel, a un nivel todavía más grande. ¿Quién preparó todo eso? Dios. Dios dijo, están lejos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a usar que estén lejos. Vamos a usar que estén por allá en esos lugares para que un día ellos mismos sean los que proclamen el evangelio. Parte del plan perfecto de Dios. Dios usa todo, no es que Dios los haya llamado, hay que entender claramente eso. Algunas cosas fueron el castigo directo de Dios y otras cosas simplemente fueron la consecuencia del pecado de las personas. Pero tanto lo uno como lo otro, Dios lo usa para cumplir sus propósitos. Y eso fue lo que hizo en esta escena. Literalmente. Y Lucas enumera 15 naciones del mundo civilizado de sus días. 15 naciones que estaban allá en esa época. Grecia, Macedonia y Chipre no están, pero el principio es claro. El Señor Lucas muestra que el Espíritu Santo habló en los idiomas de la totalidad del mundo romano. Estos 15 países abarcaban los idiomas conocidos del momento
en ese lugar del mundo que era el lugar que estaba conocido. Y entonces, el primer mapa de la historia cristiana. Este es el mapa. No, no es un mapa, es solo para que entendamos dónde quedaba cada uno de ellos. Estaban los partos, que eran al sur del mar Caspio. Estaban los medos, que era parte del imperio, lo que quedaba del imperio de los medos persas. Los elamitas, que estaban al norte del Golfo Pérsico. Estaba Mesopotamia, que es la tierra de Abraham, donde estaba muy conocida. Estaba Judea, que era el territorio de David y Salomón. Estaba Capadocia, una ciudad que Pedro les escribió más tarde. Estaba el Ponto y Asia, que eran futuras iglesias, que eran partes, regiones romanas apartadas, lejanas. Estaba Frigia y Panfilia, que Pablo va a ir en su primer viaje misionero por allá. Estaba Egipto, que increíblemente tenía 1 millón de judíos viviendo allá en Egipto, en Alejandría. Impresionante. Estaba Cirene en Libia. Simón de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz al Señor, venía de allá. Estaban los romanos, gente que venía de la ciudad principal de Roma, el capital imperial, y había gente de Creta y Arabia, islas de la isla de Creta y de Arabia también, de África, de todos esos lugares. Eso era, solo Dios puede hacer algo tan increíble como eso, de poder congregar al tiempo a gente de todos. Imagínense invitar, es como hacer una conferencia, pero ya los tiene a todos ahí. Dios cuadró la conferencia. Eso es lo que estamos diciendo y eso es algo fantástico. Pero la conferencia tenía una sola finalidad: las maravillas de Dios. Que escucharan las maravillas de Dios. Y claro, obvio, nosotros entonces decimos, ¿y ese asunto de las maravillas de Dios cómo exactamente, como qué viene siendo? Porque obvio, esa es la pregunta obvia de nosotros. ¿Quiénes son qué son, más bien, las famosas maravillas de Dios que ellos estaban escuchando? Las maravillas de Dios es contar lo que había pasado con Jesús. Él había contado que había muerto, resucitado, el propósito de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, era hablar del Evangelio. Y cada uno lo podía escuchar. Y eso es lo que hace increíble este texto, el poder escuchar que personas de el hablar de los 120 en los idiomas de todas las naciones. Increíble, es algo muy bonito, muy, 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 muy especial. Ahora, cuando nosotros decimos ese contenido de las maravillas de Dios, ese contenido era específico y glorioso. Era hablar de todas las cosas que Dios había hecho. En cuanto a la resurrección, como ya les dije, la ascensión. Y espectacular. Ahora, usted dice, y de casualidad no tenemos el discurso exacto. No tenemos el discurso exacto de lo que se habló. Pero sabemos que literalmente el resultado produjo cientos, miles de convertidos. Y la conversión viene por oír la palabra de Dios y por depositar nuestra fe en Cristo a través del Evangelio de Cristo. Entonces, las maravillas de Dios es el Evangelio de Cristo, para que quede claro uno o muchos de sus aspectos. ¡Wow! Desde el libro de los Salmos usted va a encontrar que siempre es importantísimo la alabanza de todas las maravillas de Dios, de contar todo lo que Dios hace. Por eso en los Salmos usted encuentra que se alaba a la creación, al éxodo de cuando se conquistó Canaán, de la fidelidad de Dios con su pacto, y ahora se suma la más grande de todas, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Wow! Ahora, yo quiero que entendamos algo. Lo más importante del texto son las maravillas de Dios, lo que hablaron, no las cosas que estaban alrededor, no que hablaran y no escucharan en otro idioma. Eso no es lo importante. Lo más importante fue lo que escucharon. Eso es. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces ustedes se ponen a hacer un trabajo para el colegio o la universidad o para el trabajo y se enfocan más en qué folder voy a usar, de qué color lo pongo, que está la pasta así, y se gastan las horas en eso y no son, en lugar de enfocarse en lo que tienen que hacer? Y que no nos pase eso con este texto. Aquí el enfoque no es
¿Y qué hablaron? ¿Y cómo era, cómo sonaba? Y cómo no, eso no es lo importante es qué dijo. Y lo que hablaron y lo más importante fue que hablaron las increíbles maravillas de Dios. Ush. Ahora, eso es espectacular, porque la otra cosa es, como es un hablar sin errores, porque ¿quién es el que los está dirigiendo? El Espíritu Santo. Esto es una cosa increíble, es un hablar donde hay una perfección en lo que dicen, donde el mensaje es absolutamente puro, donde no hay una sola distorsión y donde las personas se dejan usar por el Señor para este propósito. Eso es algo fantástico, muy, muy increíble. Y estaban todos, y obviamente produjo en ellos, quedaron todos atónicos. Por eso, señores, el asunto más importante no es el modo de hacerlo, sino lo que se expresaba. Eso es lo más importante. No es el modo en que se hizo, es cómo se expresaba eso. Eso sí realmente es importante. Pero siempre va a ocurrir algo. Cuando las maravillas de Dios sean expuestas o el evangelio sea predicado, siempre va a haber dos reacciones. Una buena y una mala. Unos que se van a asombrar y digan, ¡ay, increíble, fantástico, qué cosa tan espectacular! Y los otros que van a decir, eso quién sabe, que están borrachos. Esa gente lo que está es tomada. Y efectivamente así pasó. Versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenas de mosto. Que ya vamos a hablar de eso en un instante, eso de ser lleno de mosto. Entonces la multitud estaba presenciando el evento. Y todos estaban ahí perplejos y Lucas describe la reacción. Y dice, unos asombrados, estupefactos, que no podían ni moverse. Increíblemente dice, wow. Sin paso. La palabra traduce sin paso, significa no podían, es cuando una persona queda así congelada y no sabe qué hacer. Su mente no le da para mover, ni para mover un dedo siquiera, porque está todavía como movido en su cabeza, se le ha movido el piso. Y no había nadie y obviamente nadie podía explicar dentro de la multitud qué había pasado. Nadie podía explicarlo, no había forma de que alguien dijera, mire lo que está pasando. Nadie, porque obviamente no venía, esa es una explicación que solo es algo espiritual, es algo del Señor y nadie la hizo. Y aunque había personas de 15 países, ninguno se atrevió a decir algo diferente, exceptuando a los que siempre van a aparecer, que los llamaremos los incrédulos, literalmente. Mientras unos genuinamente decían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y eso está bien, preguntar, ¿qué es esto? Conocer las cosas. Querer saber los hechos no tiene ningún problema. Pero también aparecieron los otros, los que tienen su corazón cerrado completamente, los que aunque venga Dios mismo en persona y les hable, no le van a creer. Ahora, y el ejemplo de eso es que Dios vino en persona 3 años y medio y montones de gente no le creyeron. Eso solo para dejar claro que así Dios mismo, hay gente que dice, si Dios se me apareciera yo le creería. Pues ya vino y se le apareció y no creyó. Eso ya pasó. Entonces hay gente que ni siquiera con el Señor al frente va a pasar. Uy. Y obviamente la gente preguntaba, ¿qué es esto? Y seguramente muchas personas se preguntarán, ¿qué quiere decir esto? Nada. ¿Qué es esto que está pasando? Cuando las vean. Ahora, la otra cosa que este texto plantea es, el Espíritu Santo puede actuar de maneras tan poderosas que es visible a las demás personas. En este caso, ese ocurrió solo ahí, que la gente habló, un milagro de que la gente escuchó en su propia lengua, fue algo milagroso. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿hoy el Espíritu Santo puede hacer cosas o ha hecho cosas que son visibles y que muestran su grandeza y su poder? ¿Las ha visto usted como creyente en Cristo de 15 años? Y veo sus caras de incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué dudan? Tomás, ¿por qué dudas? El Espíritu Santo no ha mostrado su poder en sus vidas. ¿Cómo llegaron a la salvación?
¿Fueron sus méritos? No, ni los míos no. Alguien nos convenció. Alguien nos abrió la mente, nos hizo comprender la verdad. Ese fue el poder del Espíritu Santo. Después de eso, nuestra vida se ha ido transformando en ciertas cosas o en muchas. Ese es el poder del Espíritu Santo. La gente afuera se ha dado cuenta de cosas en nosotros. Ha sido visible a la gente también. Ese es el poder del Espíritu Santo. Otra cosa es que nosotros pareciera que no creyéramos en eso. Por eso, aunque el mundo afuera no entienda, tenemos que mostrar con testimonio realmente lo que somos. La Biblia nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de la razón de esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Tenemos que estar listos, y la primera forma de responder es sin hablar, es con nuestro propio testimonio. Y la segunda es prepararnos para responder cuando las personas nos hagan estas preguntas. Y habrá algunos que acepten, otros que no. Pero la otra parte triste es los burladores, que siempre van a existir, dice el texto, pero otras personas diferentes a las que estaban maravilladas y perplejas empezaron a mofarse, a burlarse. Y el texto muestra, y como está escrito, es una acción continua. No se estaban burlando un momentico, sino que seguían, mire, y seguían atacando eso. Y uno dice, pero... Y decían, están llenos de vino, de mosto. ¿Qué es mosto? Vino dulce. ¿Ustedes conocen marcas de vino dulce? ¿Cuáles, por ejemplo? Todos 17 marcas acá, todos, uy, tal cosa, Dubonnet, tal cosa, tú, eso sí saben harto. El vino dulce o el mosto es un vino recién hecho, o sea, su fermentación es mínima, su contenido alcohólico es mínimo. Entonces, emborracharse con mosto, eso no tiene sentido. Para eso tiene que tomarse 20 botellas. Y los acusaron de que estaban borrachos a las 9 de la mañana. Y aunque puede pasar, porque por las tiendas de por acá pasa también, obvio, puede pasar. ¿Ok? Pues obviamente era una acusación que no tenía sentido. Pero tenemos que entender que detrás de todo eso, Satanás aprovecha cualquier situación para desprestigiar a los cristianos a fin de evitar que el testimonio alcance a otros a Cristo. Y la idea es que esas personas, burlándose, hicieran que los que estaban creyendo se desanimaran y dijeran, uy, pero ¿será que sí? Dudaran. ¿Para qué? Pues para que el mensaje no corra. Ahora, eso no va a pasar solo ahí. En el libro de los Hechos hay por lo menos 5 escenas donde pasa lo mismo. Sale un montón de gente a brincar. Eso es mentira. Eso no sé qué. Esto es algo normal que pase cuando usted proclame la palabra de Dios real y verdadera. El mundo lo va a ridiculizar, lo va a cuestionar, amenazar, encarcelar y en algunos lugares hasta matar. Como pasó efectivamente aquí en el libro de los Hechos, pasó que hasta llegaron a matar. Pero eso no es nada raro, le pasó exactamente lo mismo a Jesús. Lo acusaban, este es hijo del diablo, todos los milagros son en el nombre de Satanás. Y todo era bajar, hacer que la gente dudara, y para que dudara y dijera, no, ese no es el mensaje, yo no voy a aceptar esa clase de cosas. ¡Wow! Pero tranquilos, el mensaje no termina y no lo vamos a estudiar hoy porque vamos hasta ahí hoy, pero el mensaje del versículo 3 es victoria, no derrota. Eso no termina con que un montón de gente se desanimó. No, al contrario. La mayoría tomó las cosas de una manera. El Señor hizo, a pesar de las burlas cínicas que estaban allí. Y eso nos lleva a conclusiones muy bonitas. La primera arma, la burla, es una de las primeras armas del diablo. Y si usted no es maduro, usted se va a echar a la... Pastor, me dijeron cristianito. Ya madure. Ya, o sea, acostúmbrese. Sería absolutamente normal que le dijeran hasta amigo. Normal. Es más, sería raro que no le dijeran nada. Pero a pesar de eso,
a pesar de las burlas, los cuestionamientos, las amenazas o incluso la cárcel o incluso la muerte. ¿Quién es el que tiene que ganar? El Señor. Y al final siempre ganó el Señor. Siempre. Y ninguna burla puede detener la obra de Dios. Nunca. Ni lo ha hecho, ni lo hará. Ni las de ese tiempo, ni las de este tiempo tampoco. Ninguna de esas cosas va a pasar. Porque el Señor es más poderoso, porque confiamos en Él, porque creemos firmemente en el trabajo de Dios. Y entonces este texto nos lleva a plantearnos algunas preguntas. Y aunque Satanás comienza por la burla, recuerde que ninguna cantidad de oposición podrá detener la obra de Dios que comenzó en Pentecostés. Eso comenzó y hasta el sol de hoy sigue. Nadie ha podido detener el evangelio, para que quede claro. Y se le han burlado toda la vida, filósofos, pensadores, eruditos y no eruditos. Todos se han burlado del evangelio, pero el evangelio sigue vivo. De Pentecostés acá la obra de Dios nunca se ha detenido. A veces ha subido, a veces ha bajado, pero siempre está. ¿Quién detiene a Dios? Nadie. Eso nos lleva a hacernos unas preguntas puntuales. La primera, ¿le has dado al Espíritu Santo solo el espacio que tú puedes controlar? A veces nosotros le decimos al Espíritu Santo, colabóreme con esto, pero con las otras cosas no, yo manejo mi vida, déjeme que yo sé por dónde voy. Así no funcionaba. Los que trabajaron acá se sometieron completamente a lo que el Espíritu Santo quería hacer. Los que estaban acá dijeron, listo, yo me suelto, yo hago lo que el Espíritu Santo quiera. Y por eso tuvieron tanto éxito, porque le entregaron, se rindieron al control del Señor a través del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted y yo hacemos eso? Alguien dijo, eso es como estar en una casa y usted le dicen, ve, aquí está la llave de la casa, pero solo le voy a entregar la de 2 cuartos, el resto son privados, no me entre ahí que eso es mío. Ese es más o menos el punto. ¿Tu adoración nace del Espíritu o es su rutina? ¿Usted por qué hace las cosas en el Señor? ¿Por qué dicta una clase o le habla a alguien del Señor? ¿O porque, si es que lo hace, no? ¿Rutina? ¿O le nace que quiere adorar a Dios, que entiende, y Señor, es que yo tengo que glorificarte, exaltar? ¿Entiende por qué? Porque si lo está haciendo por rutina, grave. Eso es religiosidad. Los que se burlan, ¿los ves como enemigos o como perplejos de los del versículo 12? ¿Cómo cuando se burlan del evangelio, usted cómo los ve? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Recuerden que lo que la Biblia siempre pide es que las respuestas deben ser lo que la Biblia diga. Si alguien se burla de nosotros, ¿qué decimos? Señor, quémalo con tu fuego, aplástalo con tu mano. Sí, pues no puedo. Dice, pero pastor, yo he leído oraciones así en la Biblia. Pues claro, en el Antiguo Testamento, en la ley, se podía orar así, imprecatorias. Pero estamos en la gracia. En la gracia el Señor le dice, si le dan en una mejilla, usted pone la otra. Ya no se puede. ¿Estamos claros? Es otra cosa. Y esta es la parte que me parece más increíble. ¿Qué idioma del corazón necesitas aprender para alcanzar a alguien? Porque el Señor llegó al corazón de cada una de esas personas de todos esos países. Les habló en su propio idioma, que eso es algo increíble. ¿Y cuál es ese idioma que estaban hablando todos? El mismo idioma que todos hablaban, el idioma de las maravillas de Dios, o sea, aprender la salvación del Señor y hablar de ella. No necesito, eso es lo que yo necesito aprender. Aprender quién es Cristo, lo que hizo por mí, todo lo que el Señor ofrece, su obra, su muerte, su resurrección, todo el trabajo. Eso es lo que necesito, ese es el idioma que necesitamos, ese es el idioma del corazón, que logró coger a todas estas personas de 15 países y doblarlas y que dijeran, yo necesito al Señor. Eso fue todo. Ese es el idioma universal, el evangelio. Por eso la Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es por ese lado que el Señor nos lleva a uno. Eso es fantástico, eso es algo. Y ahora como iglesia, ¿quiénes son los partos, los medos que Dios trajo cerca de tu congregación? ¿Los reconocemos? Aquí son fáciles de reconocer. Tenemos personas hoy de otros países con nosotros acá. Aquí sentados están nuestros hermanos.
Y hay gente de muchos lugares que llega. ¿Ustedes creen que es una casualidad? No, Dios tiene un plan. Es la misericordia de Dios trayéndolos, pero no para molestarlos. Ese es el punto. Sino para amarlos. Decirles, mire, estas son las maravillas de Dios. A cualquiera que traiga. Y si nos tocara ir un día allá donde están ellos harían lo mismo por nosotros. Esas son las famosas maravillas del Señor. ¿Les estamos hablando en el idioma que nacieron? Estamos haciendo esfuerzos, o algunos acá han entendido que tendrán que aprender idiomas que no conocen para ir a los lugares donde Dios nos está llamando. Y yo doy gracias porque cada tanto se levanta alguien en la iglesia y dice, estoy aprendiendo filipino. Y no es porque se va a ir a un viaje allá. Estoy aprendiendo tal otra cosa, gloria a Dios. Quiero hacer una traducción de la Biblia en tal idioma, gloria a Dios. Tenemos un plan concreto para abrir obras donde no hay presencia cristiana y nos toca orar por eso. Y sigo esperando aquí al frente cuando ustedes lo determinen. Escríbanme, como ya les dije, una carta diciendo los posibles lugares en Bogotá donde necesitamos abrir iglesias y una razón debajo por qué allá. Ya tenemos varias cartas de esas. Mándenlas. Porque tenemos que escoger sitios para hacerlo. ¿Y estamos formando personas que se vayan? Sí. ¿O acumulamos miembros que consumen? Señores, queremos bajo todo criterio que ustedes vayan. Que sean las personas que vayan y abran obras. Que ayuden y colaboren específicamente con el que el evangelio, la expansión del evangelio y del reino crezca. Eso es todo lo que queremos. Y no vamos a mandar a nadie diferente a ustedes, porque son los que Dios ha puesto acá soberanamente. Y espero que ustedes puedan asumir realmente ese compromiso. Una tarea que podemos llevar a cabo esta semana es identificar un grupo no alcanzado cerca de nuestra iglesia. En Bogotá hay grupos no alcanzados. Claro, hay gente que tiene su propia cultura, que viven sus propias cosas. Muchachos en ciertos grupos, en ciertas sectas, las hay. Ore por ellos y ore y diga, Señor, ¿qué podemos hacer para de alguna manera que ellos entiendan o conozcan o escuchen el evangelio? Eso es algo que tenemos que hacer. Y creo que el llamado de Dios es claro en ese sentido a nosotros. Supremamente claro. Este texto no es un evento de que, uy, mire lo que pasó allá, me acordé. No, es un modelo de reproducción, es una forma en que el Señor nos dice, tenemos que confiar en que el Señor a través del poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a abrir las obras, nos va a ayudar a abrir las iglesias. Esa es la manera, Dios nos está dando, y por eso estamos en este libro, porque queremos. Por eso dice el texto, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. La promesa de las maravillas de Dios, del evangelio de salvación para todos. Yo espero que cada uno de nosotros asuma literalmente esa verdad. Entonces déjeme terminar diciendo lo siguiente. Este texto es un llamado de muchos retos y nos llama a retarnos como iglesia y a nivel personal a hablar del Señor a todas las personas que Dios coloque, porque Él es el que cuadra nuestra audiencia. Él es el que va a cuadrar a este o aquellos de este grupo o del otro, y no seamos indiferentes a lo que Dios está haciendo con eso. Y yo les ruego que no desaprovechemos, porque seguro Dios nos va a colocar una o muchas personas esta semana para que así sea. La otra cosa es que sigamos orando por los lugares donde tenemos que llevar la palabra de Dios y que el Señor nos guíe, nos muestre realmente a dónde tenemos que ir y estar. Que entendamos que el Señor nos sigue llamando con urgencia a que vayamos a muchos lugares, a que el evangelio pueda ingresar a los lugares donde aún no ha llegado, y eso sigue siendo el reto al cual nos lleva.
que entendamos que el Señor es soberano y que seamos valientes y que dejemos que el Señor nos controle para llegar donde nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros. Que nadie aquí se sienta despreciado, que nadie aquí sienta que no puede, porque esto no es así. Todos podemos ser parte del trabajo del Señor. También que entendamos que el idioma, si hay que aprender uno, lo haremos. O aún en nuestro propio idioma hay gente que nunca ha escuchado las maravillas del Señor y tenemos que hablar con ellos y proclamarlas constantemente, como dicen los salmos, que siempre proclamen las maravillas de Dios, hablen de ellas, que pasemos por alto la burla y que entendamos que Dios es el que va a llegar a los corazones y va a permitir que realmente crezcamos como debe ser. Por eso el evento, señores, de Pentecostés, de ese momento, es el modelo a reproducir. Es la promesa de que tenemos que ir a hacer la obra y que nadie más la puede hacer sino el pueblo de Dios que somos nosotros. Y por eso los animo a que lo hagan, hermanos, a que hagamos cada uno lo que tenemos que hacer. Porque por ese propósito es que el Señor nos ha traído hoy a mostrarnos cómo se hace. Y usted ya tiene todo para hacerlo. El mismo Espíritu que está ahí está en nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude y lo llevemos a cabo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, que el mismo Dios que habló todos los idiomas de la tierra siga hablando, Señor, hoy a través de su iglesia, a todas las personas que lo necesitan. Y que un día, Señor, se cumpla, como dice la palabra, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, gracias porque tú nos llamaste por nuestro nombre, Señor, y en nuestro idioma. Y eso es un tremendo privilegio. Así que solo podemos decirte gracias, Padre, no lo merecíamos. Pero ayúdanos a demostrar nuestro agradecimiento hablándole a muchos que necesitan también oír, Padre, sin distinciones, sin prejuicios, conforme tú nos enseñas. Por eso colocamos esta palabra pidiendo que pueda ser efectiva, válida, que la hagamos viva y real en donde estamos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.